noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Lojilla. Estamos comenzando con... Hubo luto en la música. Dos jazzistas, en el caso de Estados Unidos, un cantante de rock. Manu Dibango, africano, que estuvo en Cuba. Un tiempo estuvo en Cuba. Jazzista que murió en Francia. Los tres primeros murieron el mismo 1 de abril en Estados Unidos. Manu Dibango muere luego y por último Luis Eduardo Aute, que es una sensible pérdida para el canto comprometido, ¿saben? El canto de la rebeldía. Luis Eduardo Aute, al alba. Bien, ha estado estos 2 o 3 días bien curioso porque el señor Donald Trump, yo le llamo a él el orate de la Casa Blanca, y el tipo está más errático que nunca. Primero, no haya que hacer para desviar la atención con lo del COVID. No atiende a su pueblo, tiene un terrible problema que él mismo se encargó de burlarse del principio, dándole una connotación de una gripecita al principio. Estamos encontrando en este momento casos de coronavirus, 1.430.516. Probablemente, y como se va manejando la cifra, nos encontremos para la próxima semana en los 2 millones y pico de casos de coronavirus, de los cuales muchísimos van a estar en Estados Unidos por irresponsabilidad de su presidente, quien ahora acusa a la OMS, ya vamos a explicarle por qué, o sea, de su propia estupidez está culpando a la OMS. Y hay un total de muertes de 82.019. Fíjense, cuando comenzaron a sacar estas cuentas, China se veía como uno de los países más afectados. Sin embargo, ya China entró en su periodo de declive, de control del coronavirus y mandando ayuda, lo que no está haciendo Estados Unidos. Más bien hay una rebatiña entre varios países, entre Alemania, Francia, Estados Unidos. Están incluso quitándole máscaras a los países más afectados, mascarillas, aparatos de ventiladores. Se los están quitando a Italia, a España, son países que están muy afectados por el virus. Estados Unidos sube 33.319 casos de ayer a hoy y tiene un total de 400.323. Tomen en cuenta que el total de casos a nivel mundial es 1.430.000, o sea, un poco más del 30% o 29, 28% lo tiene Estados Unidos. 33.000 casos. Muertes en total, de ayer a hoy, 1.966 muertes. Y eso que el señor Trump, como es muy dado a soltar verborreas estúpidas, el señor Trump hace 2 o 3 días, contradiciendo todo lo que está pasando en su país, dijo que ya veían la luz al final del túnel. Yo me imagino que habría que hacer una línea de tiempo de las declaraciones que ha dado Trump, todas contradictorias, todas estúpidas, un tipo que se va de boca fácil y que está tratando en gran medida de salir del tremendo problema que tiene. Tiene un problema grave también en California. Recuerden que Estados Unidos es un estado federal, o sea, es un país federal. Cada estado tiene su constitución, tiene sus leyes, tiene sus gobernadores y California está llamando a un referéndum para separarse de los Estados Unidos. Algo similar había hecho Texas hace 1 año o 2 años. Lo cierto es que al tipo lo están viendo como un incompetente. Hay un senador incluso que dice: no me callo más
tengo que llevar este tipo a la Corte Penal Internacional, porque es que el tipo ha razonado nada más que con el dinero, ha razonado con el dinero en la cabeza, lo que es él, un mafioso, y no se está dando cuenta del enorme problema que tiene. China tiene, por ejemplo, de los casos, que son 81.740, no se reporta ningún nuevo caso, muertes totales 3.331 muertes, que en su momento los vimos como graves, y sin embargo tiene total recuperado 77.167. O sea, tiene un grandísimo porcentaje, acercándose prácticamente a la resolución del problema, o por lo menos el control de la pandemia, el control del virus, del coronavirus. Estados Unidos tiene 400.323 casos, de los cuales 33.319 son nuevos casos, muertes en total 12.837 y apenas tiene 21.674 casos recuperados. Tiene un total de casos activos de 365.000 y subiendo. Subiendo, repetimos, por la enorme irresponsabilidad del presidente Donald Trump. En el caso de Venezuela, que todos los noticieros, AFP, AP, todos los noticieros, DW, la televisora alemana, todos están tratando de decir que Venezuela, bueno, que aquí estamos listos para una pandemia, ¿no? Todo lo contrario. El presidente Nicolás Maduro no solamente tomó la decisión en el momento oportuno, justo, oportuno, y nos evitamos un grandísimo problema. Tenemos un control que, dicho sea de paso, siguen diciendo que es que nosotros ocultamos las cifras. Señores, váyanse y vean Ecuador y vean quiénes están realmente ocultando las cifras. Váyanse a Colombia y vean exactamente quién está ocultando las cifras. Váyanse a Brasil para que vean quién está ocultando las cifras. Nosotros estamos haciendo un trabajo, gracias a Dios, con el presidente Nicolás Maduro tomó la decisión, de hecho, el presidente Nicolás Maduro lo dijo hoy en cadena nacional, dijo, todos los casos positivos tienen que ir a hospitalizarse, todos tienen que estar hospitalizados, se va a un despistaje total de la nación. Nosotros tenemos control, y recibiendo compatriotas de Colombia que están pasando previamente por su cuarentena, por su despistaje, y se les está atendiendo. Esa es otra propaganda que están haciendo desde el exterior, pero no han reconocido en absoluto el control absoluto que tiene el gobierno revolucionario sin, escúchese bien esto, sin agredir a nadie. Sin agredir a nadie. Hay videos de sobra en las redes, yo ni siquiera los voy a sacar, videos de sobra en las redes de agresiones en Perú, en Ecuador, en Brasil, en Colombia, agresiones. ¿Por qué? Porque los pueblos responden a un gobierno que los represente, camarada. Es así. En Venezuela el presidente llamó a una pandemia y a una cuarentena total, y el pueblo disciplinado voluntariamente obedeció, hizo el trabajo. Esa es una de las cosas, eso se llama conciencia, esa es una de las cosas que a nosotros nos ha favorecido muchísimo. Lo que digan, lo que están diciendo ahí en Miami, que es asquerosísimo, les voy a pasar un videito ahorita que bueno, que da asco, ¿no? Pero lo que estén haciendo o dejando de hacer en Miami o decir, que allá están como drogados con el tema de los barcos que están aquí supuestamente y que para control de drogas. Justamente por donde pasa el 14% de la droga, no se van para el Pacífico, que pasa el 84% por allá. El hecho claro es que los señores de Miami están como locos. Ahora, vean esto, España, nos duele el pueblo español, nos duele el pueblo italiano, nos duele el pueblo norteamericano, nos duele. Y nos duele en el caso de España porque a pesar de que fueron tarde las medidas,
se está tomando las previsiones, se está tratando de ajustar. Igual con el caso italiano. En el caso italiano hubo muchísima negligencia al principio y sin embargo las cifras han puesto al pueblo italiano a pensar qué es lo que deben hacer. En España 141.942 casos totales, 5.267 nuevos, 14.045 muertes, 704 muertes este último día. Italia 135.586 y España lo pasó. 3.039 casos nuevos, 17.127 muertes. Hubo 604 muertes en los últimos 24 horas. Francia, 109.069 casos totales, 11.059. Francia tiene un grandísimo problema también que resolver. 10.328 muertes, 1.417 muertes de ayer a hoy, 19.337 casos recuperados. Venezuela, nosotros humildemente, como dice, hacemos mucho con poco, pero hemos estado preparándonos para un evento en donde tengamos que aplicar todas las medidas, pero preparados siempre. Afortunadamente, repito, por la capacidad rápida, por la intervención rápida del presidente Nicolás Maduro, logramos por lo menos tener un control, porque nunca se puede decir que estamos derrotando, sino hasta que veamos que todos, incluyendo nuestros países vecinos, pues ahí están pueblos que nos duelen, el pueblo colombiano, el pueblo brasileño, el pueblo norteamericano, el pueblo mexicano, nos duelen esos pueblos, y hasta que ellos los diferentes gobiernos no controlen y se comience a aplanar la raya o el índice o la curva, nosotros no podemos decir que estamos venciendo absolutamente. Tenemos un control muy, pero muy estricto. Tenemos capacidad para atender en este momento cualquier evento extraordinario que se dé, pero es bien importante para hacia dónde vamos. Yo quiero pasarles un videíto, nada más que esto, porque es que tú sabes que cuando nosotros... Yo no he traído videos de Miami, porque los videos de Miami son demasiado asquerosos, ¿saben? Digamos, usted, el pueblo norteamericano que está pasando un problema tan grave, y todos estos periodistas que eran periodistas aquí de Globovisión, de Venevisión, de Televen, que están allá ahora chupando la sangre de la información mercenaria, chupándole, ganándose su salario con información mercenaria. A mí no me gusta ni siquiera verlo. De vez en cuando sueltan una brutalidad como esta, como la que acabo de ver. Hay un señor llamado Viera Blanco, que yo no sé, me imagino que él salió corriendo para Miami y dijo que era un perseguido político. Era una especie de idiota que aparecía en las redes, en EBTV, estaba aquí en Venezuela, se fue a Miami y entrevistó desde Miami a otros personajes que están surgiendo, ya viejos, porque los años pasan, ¿saben? La revolución ha estado sobreviviendo a todos los ataques y tú ves cómo el odio más pertinaz que tienen ese odio que los ocupa, los ha ido poniendo viejos. Y aparece un señor llamado Salgueiro, apellido Salgueiro. Según él, comentarista internacional, ya yo tengo referencia de vieja data de él, el programa tiene 15 años, va para 16 años, y he visto a Salgueiro más de una vez salir con sus brutalidades, un mercenario, no dice nada, pero es bien interesante la posición que tienen los apátridas. Es bien interesante que la veamos. El apátrida, el que no tiene tierra, el que vive del odio, el que vive de toda esa propaganda norteamericana, llega un momento en que se pone una venda en los ojos y no es capaz de ver la realidad. Yo estaba viendo esa entrevista
Y cualquier abogado recién graduado le puede decir a Salgueiro y a Viera Blanco, le pueden decir, ¿qué tú estás diciendo? ¿Qué tú dices? Cualquier abogado internacionalista ahorita en este momento, que sea pasante, un abogado pasante, o por lo menos que esté haciendo su carrera hacia las leyes internacionales, va a ver esto y se va a sorprender de la capacidad nula que tienen estos dos elementos cuando hacen, digamos, un análisis sobre la posible intervención de Venezuela. Es una cosa terrible, ¿saben? El desconocimiento total. De todos modos, yo le tengo una respuesta a los dos. Vamos a verlo, rueda. Se justifica más que nunca el principio de la responsabilidad de proteger, el R2P. La responsabilidad de proteger es una acción, por más que está empezando a ser un derecho, deriva de la percepción de quien cree que tiene esa responsabilidad para proteger a otros pueblos. Esa es una cosa moral. Sin embargo, lo que hay también es el deber de la injerencia humanitaria. Los países que tienen a su lado un cerco de coronavirus que está llegando por todos lados, no solamente tienen la responsabilidad de proteger, responsabilidad que a lo mejor no tienen los recursos para llevarlo a cabo, sino que yo, presidente de una república que está rodeada de la pandemia, tengo el derecho a la injerencia en los otros países que no toman las medidas necesarias, o aunque las tomen, porque yo soy presidente del país del que yo soy y yo me debo a eso. Y si eso me indica que tengo que ir y dar un golpe afuera, lo tengo que hacer. A ver, esto es muy interesante. ¿Quiere decir esto que si la pandemia que está en desarrollo en Venezuela comienza a producir también estragos en la subregión y a lo interno de Venezuela se hace incontenible, podría una coalición internacional en aras del derecho legítimo, la defensa internacional, plantear una intervención forzosa humanitaria? Yo definitivamente y sin reserva digo que sí. Esta coalición internacional tiene que ser, digamos, necesariamente comandada por países vecinos a Venezuela, o únicamente por aquellos que van en peligro su integridad interna de cara a la situación pandémica en el país. Me imagino que tienen mayor legitimidad para hacerlo quienes se vean amenazados. Una intervención militar originada en Francia para protegerse de la pandemia venezolana no tiene la legitimidad que la tendría una intervención liderizada por Colombia, Brasil, las Antillas Neerlandesas, lo que fueren, porque el derecho a la injerencia es injerencia humanitaria, no es injerencia para llevarse el petróleo, es injerencia para salvar gente. Es como si explota un volcán, tú te vas a quedar ahí porque no puedes ingerir. Tú vas, actúas y después ves a ver cómo es la cosa. Profesor, se nos fue el tiempo. Manténgase en casa, por favor. Como dicen aquí, stay safe. Y nos vemos pronto, si Dios quiere. Un gran abrazo. Amigo, fue el profesor Adolfo Salgueiro, aquí en Enfoque Global. Despídase, ¿cómo no? Despídase. Bueno, me despido. Como me aconsejas que me quede en casa y yo te doy la lista de mercado ahora para que me la compres. Ahí nos entendemos. Buenas noches, amigos. Viera Blanco no era el que tenía un programa que se llamaba, yo no sé qué, del diablo, algo así. Y creo que Guaidó lo nombró embajador en Canadá, tengo entendido. Entonces no sé si es que está en Estados Unidos, está en Canadá, o es que en Canadá no está, o está resguardado en Miami, porque a lo mejor en Miami hace menos calor, y está en una placita, está en una playita, una cosa así.
Mire, te repito, un niño de teta que está entrando en una escuela de derecho, le dice a Salgueiro, le dice a Viera Blanco, ustedes están, pero lo que se dice, loco. Es bueno que le hagas el mercadito, Viera, a Salgueiro, para que coma un poquito, a ver si alimenta un pelo los pensamientos. Es decir, ve, fíjense bien, Salgueiro y el señor Viera Blanco, citando una ley que fue aprobada y avalada por Estados Unidos, que es la del derecho a proteger, la responsabilidad de proteger, que es una ley que está cuestionada, de paso, en la ONU. Pero voy más allá. Es decir, según el señor Salgueiro, nosotros, o sea, fíjense bien, si el coronavirus aquí creciera, el tema es que no está creciendo más en Colombia, en Brasil, en Estados Unidos. No sé si es que la intervención y la injerencia tiene que ser al contrario, debería ser nosotros. Nosotros deberíamos, para protegernos de Colombia y del coronavirus de Colombia, nosotros podríamos intervenir en Colombia o en Brasil, digo yo, ¿no? Partiendo de la base de lo que ustedes dijeron, el derecho, según ustedes, que tiene una nación a invadir a otra, nada más que porque un virus la está atacando. Ahí no existe derecho internacional, no existe la ONU, no existe la libre determinación de los pueblos, no existe nada. Es decir, Colombia, Brasil, fíjate bien que Salgueiro no es ni estúpido, no menciona a Estados Unidos, para nada. Menciona Colombia, Antillas Neerlandesas, que no sé qué tipo de ejército puede tener, y Brasil. No menciona a Estados Unidos, a la coalición internacional que vendría a ponerle fin al coronavirus aquí. No le han puesto, fíjense bien, Estados Unidos no le ha puesto fin, más bien va increciendo la pandemia en Estados Unidos, más bien tiene un problema gravísimo y está tratando de ver cómo resuelve ese problema, ¿verdad? En Estados Unidos, pero ellos tienen que venir a solventar lo que en Venezuela nosotros tenemos controlado. Vean ustedes, ¿no? ¿Qué cosa? Según Salgueiro. Es decir, tienen ellos, según Salgueiro, y de acuerdo a su sensación, pues, o sea, es más o menos la sensación que ellos tengan. Si el presidente colombiano tiene la sensación de que nosotros estamos full aquí de coronavirus, entonces resulta que yo, o sea, que Duque, si yo soy Duque, yo tengo la sensación de que ahí en Venezuela, porque a mí me dicen que en Venezuela está el coronavirus atacando, y se convierte en un peligro, entonces yo le digo a Brasil y le digo a Estados Unidos, vamos a interferir. ¿Qué mierda es esa? Se llevan al baño todas las leyes. Mire, y le voy a decir una cosa, esto es lo más bonito que escuché yo, de una cosa que se llama EBTV, en donde está Carlangola más loca que nunca, está loca, ¿oyó? Si Patricia Poleo es loca, esta está el doble de loca. Porque, yo lo decía el otro día, son gente que se cree realmente lo que dicen. Entonces están apostando a unos barquitos que llegaron por aquí por frente del Caribe, que dicen ellos, y que para, tú sabes, para cuestión de control de droga, cuando no pueden ni controlar el Pacífico, bueno, no es que no lo controlan, sí controlan es el tráfico para poderle llevar a sus consumidores en Estados Unidos, y su fábrica es Colombia, pero es por el lado del Pacífico. Por cierto, a Carlangola y a todos los militares, porque ahora se convirtieron, Leopoldo Castillo, Carlangola, todos se convirtieron en analistas militares, estratégicos en militares, para ver cómo se va a atacar a Venezuela. Les voy a repetir lo que les dije el otro día. Aquí no se metieron 3 millones de personas, milicianos, por meterse o por quererse vestir de militares. Yo le he dicho hasta la saciedad, se lo voy a volver a repetir. Si Estados Unidos, si Colombia, si Brasil decidiera atacar territorio venezolano o tirarse la aventura, bueno, que con su pan se lo coman. Aténganse a las consecuencias. Decía un libro de Vicky Baum, que se llamaba Shanghai Hotel,
decía, podemos aprender fácilmente lo que los diablos estúpidos saben, pero lo que nosotros sabemos no podrán ellos aprenderlo nunca. Mucho análisis, muchas ganas. Yo recuerdo, y creo que lo estoy repitiendo, a Carlangola cuando perdieron unas elecciones la oposición aquí y arrasó Chávez. Ella llegó a considerar que este pueblo era idiota porque seguía votando por Chávez. Ella, y lloró en el programa con Kiko Bautista al lado. Lloró con Kiko Bautista y con el otro, con el que también anda al lado, pues, se desapareció de paso, con el calvito que llegó a diputado. Es decir, no saquen cuenta. Ustedes siguen tratando, mire, yo escuché una entrevista que le hicieron a Carlangola, un cubano gusano ahí en Miami, que eso da asco. No saquen cuenta ustedes. No saquen cuenta ustedes. Miren, Trump, tratando de desviarse de la atención. Vean bien lo que hace Trump, porque ustedes vean que esto es una amenaza. Trump amenaza a la OMS, la Organización Mundial de la Salud, con una suspensión muy poderosa de pagos por desacuerdos sobre el COVID-19 y la acusa de estar muy centrada en China. ¿Ustedes de verdad creen que ese bolsa, que ese orate de la Casa Blanca está haciendo esto porque de verdad se siente presionado por la OMS, porque la OMS lo engañó, como dice él? Dice que le dieron unas recomendaciones defectuosas. Ya voy. El presidente de los Estados Unidos, el país más poderoso del mundo, que debe tener, no él como presidente, él debe tener un equipo científico al lado que le puede decir si la OMS está mintiendo o no. Y dice él, el idiota este, que las recomendaciones son defectuosas. El tema es, ¿qué es lo que quiere hacer Donald Trump? Primero, el chantaje a la OMS. Tú tienes que decir que China es la culpable. No, ¿por qué va a decir eso? Y como la OMS ha estado atacando el problema de manera científica, imparcial y de ayuda a todos los pueblos, porque la OMS no se debe a ningún gobierno, se debe a los pueblos del mundo. Entonces llega a Estados Unidos y le dice, tú tienes que, o sea, prácticamente yo te chantajeo, no te pago nada, no te doy los aportes que tengo que darte, que soy el que más aporte da, por supuesto, entonces te chantajeo con eso. Si tú sigues, primero que me diste unas recomendaciones defectuosas, nada más y nada menos que el presidente de los Estados Unidos. Y segundo, bueno, porque tú tienes que hablar mal de China. ¿Qué pasó hoy? Que algún pajarito se le acercó y le dijo al orate le sopló en el oído, mira, no seas idiota, no seas estúpido, ¿cómo tú vas a agarrar y vas a decir eso en contra de...? Y por cierto, lo escribió en un Twitter, pues este es el presidente de los Twitter. Y hoy en la rueda de prensa que él da, diaria, porque no haya que hacer, dice, no he dicho que lo vamos a hacer. Trump niega que Estados Unidos deje de financiar a la OMS minutos después de anunciar una suspensión poderosa de pago. Tras ser interpelado por una periodista acerca de si es el momento adecuado para adoptar tales medidas, dada la pandemia de coronavirus, el mandatario ha cambiado de tono asegurando que solo va a echar un vistazo. O sea, habla para atrás y para adelante. A alguien, repito, un asesor tiene que haberle dicho, no seas idiota, no seas estúpido, como tú vas ahí en contra de la Organización Mundial de la Salud, por más poderoso que sean los Estados Unidos, por más potencia que sea. ¿Cómo es eso? Segundo, siguen insistiendo en el tema de China. Vieran todas las agencias de noticias de la derecha controladas por Estados Unidos. Es un ataque constante. Ves a China, a Cuba, a Rusia, a Irán ayudando. De hecho, por aquí tengo una noticia excelente. Irán comercializará sus kits de prueba, respiradores y mascarillas. Irán, un país que está, por eso es que digo que nosotros tenemos la oportunidad una oportunidad única para nosotros salir de esta pandemia. Venezuela, su pueblo, tiene que aprender muchísimo, ¿saben? Tenemos que aprender muchísimo. Irán, un pueblo que ha sido sometido durante tanto tiempo a sanciones, a ataques, incluso puesto como Estado terrorista, patrocinador del terrorismo, está hoy, se da el lujo de decirle a Estados Unidos
que se comercializarán kits de prueba de coronavirus, respiradores mecánicos y mascarillas antivirus. Nosotros podemos hacerlo, nosotros mismos, nosotros podemos trabajar y no está lejos de que lo podamos hacer. Y no lo estoy diciendo como un acto aquí de retórica, como un acto como un cliché, como un panfleto. No, Venezuela puede porque tiene la capacidad, tiene a un pueblo que ha estado resiliente, aguantando y resistiendo, y tiene un pueblo capaz, creativo y capaz de hacerlo, con la dirección de la revolución bolivariana. Bien, vamos a ver el otro video, que es el Estados Unidos. Estados Unidos se convirtió en el epicentro de la pandemia, quiera o no lo quiera. Y no es nada más eso, sino que se convirtió en el epicentro de la pandemia porque simple y llanamente tiene a un presidente mafioso, irresponsable, que descalificó la pandemia, es decir, no le dio importancia a la pandemia. Simple. Ahí tiene los resultados. Y se ha convertido en el primer país. Y decíamos el otro día, hay que estar mosca porque vienen los casos que están ocultos, los casos que están asintomáticos, y ese era uno de los temores míos en Venezuela. Y sin embargo, vemos cómo el control, el haber tomado la medida de cuarentena voluntaria, primero en 7 estados, después todo el país, nos dio un resultado enorme. Y, por supuesto, la movilización de todos los factores, ejército, médicos, a los que se les... Y ojo, y hablo incluso hasta la medicina privada, de todos aquellos que estuvieron preocupados por el virus, y salimos a buscar la enfermedad. No es que la enfermedad nos encontró a nosotros, me lo decía el doctor Sánchez en estos días, salimos a buscarla, a ver dónde estaba. Todavía hoy el presidente vuelve otra vez a decir, tenemos que hacerle los test a toda la población venezolana. Tenemos la capacidad para hacerlo y vamos en búsqueda, porque hay que encontrar dónde está el virus para irlo controlando y erradicando. Bien, vamos a ver, Estados Unidos se convierte en epicentro de la pandemia. Rueda. Leaders at every level of government have a responsibility to confront dangers before they appear and engage the American people in the best course of action. It is vital that our nation discuss and address the threat of pandemic flu now. There is no pandemic flu in our country or in the world at this time. But if we wait for a pandemic to appear, it will be too late to prepare. And one day, many lives could be needlessly lost because we failed to act today. By preparing now, we can give our citizens some peace of mind, knowing that our nation is ready to act at the first sign of danger, and that we have the plans in place to prevent and, if necessary, withstand an influenza pandemic. Comenzamos con los datos más recientes sobre la pandemia. Ya hay más de 1.290.000 infectados en todo el mundo. Los muertos superan los 70.000. Mientras en Estados Unidos el total de contagiados está rondando los 338.000, mientras que la cifra de muertos está por encima de los 9.600. Un informe, atención, interno señala que los hospitales del país sufren un grave desabastecimiento de material sanitario. El estudio asegura que incluso un centro carecía de los termómetros necesarios y está teniendo que tomar la temperatura de los pacientes y el personal a través de pruebas al azar. Por otro lado, desde el gobierno de la ciudad de Nueva York afirman que se tendrá que recurrir a parques para enterrar temporalmente a los muertos. Anteriormente, el portavoz de Salud Pública del gobierno federal había asegurado que el país se está preparando para la semana más dura. Incluso equiparó el momento con el ataque a Pearl Harbor y los atentados del 11 de septiembre. A pesar de todo esto, el presidente Donald Trump se ha mostrado optimista, considerando que el final de esta situación no está lejos. Señaló que los próximos 14 días serán muy duros, pero que podrán superarlos y comenzar a aplanar esa curva.
Estamos empezando a ver la luz al final del túnel y, con un poco de suerte, en un futuro no muy lejano, estaremos muy orgullosos del trabajo que todos hicimos. Nunca puedes estar contento cuando tanta gente está muriendo, pero vamos a estar muy orgullosos del trabajo que hicimos para mantener las muertes en el número más bajo posible, las menos que podrían haber ocurrido con este terrible virus. El gobernador de Nueva York calificó la crisis que estamos viviendo como un conflicto bélico. Esto es una guerra y el enemigo es el virus. La buena noticia, dice Cuomo, es que en Nueva York, aunque lamentablemente todavía hay gente muriendo, por primera vez ha descendido el número de muertos. El problema es que la crisis en Nueva York se comienza a repetir en otros estados, como Luisiana e Illinois. Como lanza una advertencia, no hay suficientes reservas federales para atender a todos los estados. En el estado vecino, Nueva Jersey, ya fallecieron más de 900 personas, por lo que la alerta es inminente. Estamos ampliando la capacidad de nuestros hospitales con más camas, más trabajadores y utilizando hoteles del área para los enfermos, dijo el gobernador. Nueva York está ávido de buenas noticias porque el número de muertes es gótico. Estas imágenes son de un hospital de Brooklyn donde la cantidad de muertos es tal que se tuvo que apilar a los cuerpos en una morgue temporal. Y la crisis por el número de muertos no solo se vive en un condado, también se vive en la ciudad de Nueva York y en todo el estado. Es por eso que se han implementado morgues temporales como esta en toda la ciudad para poder manejar con el número de restos humanos. Pero ante la crisis sigue llegando ayuda. 85,000 trabajadores de la salud voluntarios darán la mano a los cansados médicos y enfermeras. En Nueva York, Rebecca Smith, Noticias Telemundo. En Estados Unidos ya hay más de 82,000 infectados. Son 1,000 más que en China y 2,000 más que en Italia. Y Nueva York sigue siendo el epicentro de la pesadilla. 400 personas murieron hoy. This is a war zone. It's a medical war zone. How much room do you have in your morgue? Usually we have around 20 plus bodies that we can fit comfortably. And you've gone over that? Gone over that, and the state has been gracious enough to bring us apparatus to help keep families and keep the bodies in comfortable areas because we didn't want bodies piled on top of each other. Every day I come in, what I see on a daily basis is pain, despair, suffering, and healthcare disparities. We are scared too. We're fighting for your lives and we're fighting for our own lives. We're trying to keep our head above water and not drown. What do you need right now? We need prayer, we need support, we need gowns, we need gloves, we need masks, we need more vents, we need more medical space, we need psychosocial support as well. It's not easy coming here when you know that what you're getting ready to face. I work at two hospitals. So I work here in Brooklyn, and then I work at another hospital in the Bronx, and it's the same thing. In the South Bronx, it's the same thing. I've had patients that were in their 30s, and they are now intubated, and they're really sick. I've had patients that are well. No underlying conditions. No underlying conditions. So the thing is about between life and death, as far as this coronavirus, is that this virus there's no difference. It has nothing to do with age, has nothing to do with lack of access to health care, has nothing to do with socioeconomics, race, or ethnicity. This virus is killing a lot of people. I don't really sleep that well at night. I worried about my family. I worry about my safety. I worry about my colleagues. I worry about how the shift is going to be the next time I come. I worry about if a family member is going to come and be a patient as well or fall victim to the coronavirus. I worry about a lot of things.
it's not up to just only to the emergency department to pull through and to make sure the curve is flattened. This is a responsibility for everybody in the country to help us pull through. So stay the F home. Exactly. I'm very. Is that literally? I mean, how? Stay the F home. Exactly. Exactly. Because it's not just us that has to help flatten the curve and take care of everybody. Help us help you. Estos pedidos para quedarse en casa son reales y queremos mantener nuestra vigilancia. Es la quinta mayor economía del mundo. Somos la cuna de la biotecnología y la bioinnovación. Fíjense, Estados Unidos tiene, no Estados Unidos nada más, estoy hablando de las potencias ubicadas en la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, demostraron en esta pandemia que el capitalismo, esa mano invisible del mercado, no está en capacidad de poder enfrentar una pandemia. ¿Por qué? Porque para ellos, cualquier inversión en la gente es un gasto, y es un gasto que ellos han ido disminuyendo. En Estados Unidos, en la Unión Europea, se fue, a medida que se iba estructurando el neoliberalismo y el capitalismo, iba mutando, y cuando digo mutando es tratando de mantener su hegemonía, fue restándole a los presupuestos que eran destinados a salud, a vivienda, a salarios. Y obviamente en este momento lo que vemos es que no tienen capacidad para responder. Hay un artículo, sobre todo cuando hablamos de planes colonizadores. Estados Unidos anda muy preocupado porque ya China le ha dicho 2 o 3 veces que los culpables del COVID-19 son ellos. Por cierto, me recordé algo antes de que se me olvide. Carla Angola no le dice COVID-19, le dice COVID-19. Creo que es 19. No, 19 es 90. O algo así, pues. Lo dice en inglés, dice COVID-19, pero en inglés. Bueno, aquí le seguimos diciendo COVID-19. China ya ha dicho varias veces que Estados Unidos está involucrada como un plan de colonizar al mundo con ese nuevo pretexto con el COVID-19, y le salió el tiro por la culata. Hay un artículo de Carlos Santamaría publicado en Hispan TV que me parece bien interesante, vamos a leerlo. Dice: la arrogancia mundial creó el nuevo coronavirus 2019, COVID-19,
para continuar su proyecto colonizador mientras el mundo sigue pendiente de la pandemia causada. Quienes crearon y aplicaron el COVID-19 lo hicieron de un modo cruel y programado, pues significaba experimentar con la vida humana en un amplio espectro, control del espacio y territorio, enfermedades sin vacunas conocidas, manejo pleno de los medios de desinformación, destrucción de la vida cotidiana, detención de la protesta en ascenso y especialmente continuar su proyecto colonizador mientras el mundo continúa pendiente de la pandemia causada. Una parte de su estrategia ha sido exitosa, pues se ha logrado mantener la ocupación de naciones y el apoyo a los grupos terroristas incólumes, aprovechando sigilosamente la pandemia y que los medios de desinformación ocultan esta realidad descarnada. Así, subrepticiamente, Estados Unidos continúa armando a sus tropas en Irak y Siria, apoyando a Turquía contra el gobierno legal de Bashar al-Assad, con el bloqueo naval a Venezuela, ayudando a Arabia Saudita en Yemen, denostando a Irán, fortaleciendo a Ucrania, incentivando los conflictos en Taiwán, etc. Más una campaña internacional contra China, principalmente apoyada por la Europa democrática. Sin embargo, la corporatocracia no previó que ocurrieran tres hechos. Uno, que la cara deshonesta de la Unión Europea y los Estados Unidos quedó en evidencia con el pillaje donde uno le quita al otro mascarillas y maquinaria quirúrgica imprescindible para el tratamiento del coronavirus. La insolidaridad de Bélgica y Países Bajos, estableciendo la atención secundaria a los adultos mayores, a los viejos, privilegiando la edad productiva, se conjuga con una racionalidad discutible. La violación del juego limpio o responsabilidad internacional es clara. Las autoridades sanitarias alemanas denunciaron que Estados Unidos confiscó en Tailandia su carga de 200.000 máscaras de protección contra el COVID-19. España denunció a Turquía por apoderarse de sus respiradores fabricados en China. Francia culpó a Estados Unidos de comprar un avión lleno de mascarillas en el país euroasiático y que venía para ello. Francia, a su vez, retuvo 4 millones de mascarillas destinadas a España e Italia, y la República Checa robó mascarillas y respiradores que pertenecían a Italia, entre decenas de hechos de piratería. La no aceptación de eliminar el bloqueo terrorista a Irán, a Venezuela, a Yemen, por ejemplo, ha demostrado la atroz mentalidad occidental que incluso ante la pandemia sigue agrediendo al enfermo. Segundo, lo que no advirtieron fue que cuando todas esas naciones desarrolladas se hurtaban entre sí, Rusia, China, Cuba, los apoyaban con personal especializado e insumos fundamentales. Por ello, ha iniciado desde los gobiernos ocultos una campaña para culpar a China de su origen y a Rusia y a Cuba de querer invadir las naciones en una clara muestra de deshonestidad que profesan. A China le gustaría compartir su experiencia en la lucha contra la pandemia de coronavirus con otros países, pero no la convertirá en ningún tipo de arma geopolítica, ha expresado claramente el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores en Beijing. Lo más fuerte es que China, tercero, salió mucho más rápidamente de la pandemia de lo que se pensaba. Pese al deterioro económico, se recuperó y ahora con los que pueden ayudar a los aliados. Por el contrario, la Unión Europea perdió la pequeña autoridad que poseía, demostrando ser naciones colonizadas completamente ahora por Donald Trump, donde su absurda sumisión las desnuda en su debilidad. El rechazo de la resolución rusa que permitiría cancelar las restricciones económicas durante la pandemia del coronavirus, garantizando el acceso urgente de todos los países a los alimentos y medicamentos, así como evitar las especulaciones financieras con las mercancías de primera necesidad, fue percibido en el mundo soberano como un acto irresponsable de mínima ética por parte de los países occidentales, confirmando su pérdida total de liderazgo moral. Cabe destacar que el rostro humano se da cuenta, la respuesta de una nación se manifiesta, se da cuenta que la respuesta de una nación se manifiesta en la contención o aislamiento social planificado, el número de test aplicado, la atención rápida y personalizada, es lo que está haciendo Venezuela,
junto a la investigación inmediata para determinar correctivos y la vacuna imprescindible. La resolución depende de la capacidad organizativa de una sociedad donde el Estado se compromete con la ciudadanía, lo que no ocurre con las democracias occidentales. Luego van a ver una explicación cada Pepe Mujica, que él de vez en cuando declara unas loqueras, pero unas loqueras que tienen sentido. Puesto que en ellas el poder no es del pueblo, sino de élites establecidas. La respuesta de Estados Unidos fue dividir a Latinoamérica, aceptar el silencio actual de la OEA, mientras que antes fue muy eficiente para apoyar golpes de Estado, sin ninguna capacidad de enfrentar como un todo a la pandemia, reflejando los intereses personales de gobernantes que desmantelaron la salud pública y entregaron los recursos del Estado a las corporaciones privadas. El ejemplo más impactante lo da Donald Trump, quien ha exigido a la empresa 3M, fabricante de mascarillas N95, no exportar esos productos a América Latina. ¿Y cuál es su excusa? Necesitamos las mascarillas, no queremos que otra gente las reciba. Ese es el país aliado del Cartel de Lima. Afirmó el magnate neoyorquino para justificar su decisión. La conclusión es obvia. El feo rostro de la insolidaridad se ha visto reflejado en el egoísmo y desesperanza de los líderes euroestadounidenses, al sentirse amenazados por la muerte y sin responder como la sabiduría exige, con amor provisto del conocimiento político estructurado en base a la inteligencia integral. La cuasi exitosa trampa biológica para controlar el mundo no dio el resultado óptimo, aunque sí causó las muertes de miles. Por su parte, los gobiernos con sentido social, cuyo Estado dispone de recursos para la vida, hoy se demuestra como una gran alternativa. Sin embargo, para el día después, algunos cambios se darán, pese a que en lo esencial no hay que esperar grandes transformaciones como el geopoder nos indica. ¿Ustedes creen que la pandemia va a pasar así, por debajo de cuerda y ya? No. El mundo está observando, los pueblos están observando, los mismos gobiernos de derecha están observando. Por eso la expresión de Macron cuando dice no puede dejársele todo a los sectores privados ni a la corporatocracia. En Estados Unidos ahorita, en Nueva York, probablemente van a empezar a enterrar cadáveres en los parques. Eso no lo digo yo, lo dicen las noticias. Si algo tengo yo es que yo no busco noticias marginales, no. Yo voy a la noticia central. Eso fue declarado en Nueva York. Se está tomando la posibilidad de enterrar a los cadáveres por el exceso de cadáveres en los parques norteamericanos para después pasar la pandemia de cuántos muertos habrá, entonces sí desenterrarlos y llevarlos a los cementerios. Eso está pasando en Estados Unidos, señores. El mismo Pompeo. ¿Qué dijo Pompeo en sus declaraciones hoy? No levantaremos las sanciones de Irán y por supuesto las de Venezuela tampoco. O el ataque, porque eso no son sanciones, eso es un acto criminal en contra del pueblo iraní, en contra del pueblo venezolano. Pero no la levantaremos hasta que cambie el régimen. Todavía siguen con esa pendejada. Irán no va a cambiar de régimen y Venezuela tampoco. Les voy a dar un detalle para que sepan. A mediados de octubre de 1934, Mao Zedong ordenó a sus hombres a romper el cerco enemigo con una colosal hazaña, ¿saben? Porque estaban encerrados. ¿Y saben lo que dijo Mao Zedong? Dijo, actúa en zonas de operaciones sin salida. Vean bien, escuchen bien. Actúa en zonas de operaciones sin salida, donde los hombres se vean abocados a morir por no tener posibilidades de escapar. Una vez que hayan asumido el riesgo de perecer, ¿no es cierto que oficiales y soldados se esforzarán al máximo por evitarlo? Estados Unidos ha venido cometiendo un error gravísimo, grave.
que es que en su desesperación está arrinconando de tal manera países como Venezuela, a países como Irán, como Rusia, como China, que no les da salida. Ni siquiera hace de la política o del asedio, ni siquiera hace el acto sublime de la diplomacia. Es decir, vamos a darte un espacio para que tú tengas derecho a negociar, derecho a expresar tu idea. No. Estados Unidos quiere, a juro, tomar el poder, colonizar el planeta. Vean ustedes, tremenda estupidez, en plena pandemia salga el señor Donald Trump con la noticia de que los recursos de la Luna, vean ustedes esta estupidez, que los recursos de la Luna, ellos van a firman un decreto en donde los recursos de la Luna van a ser tomados por Estados Unidos. ¿Qué le respondió Putin y qué le respondió Rusia? Le dijo: eso es inaceptable. O sea, tú no eres dueño de la Luna. ¿Y por qué le responde Rusia así? Ah, porque Estados Unidos va a ir a tomar la Luna ahorita. No, sino advirtiéndole a Estados Unidos que ya Estados Unidos no tiene la fuerza como para seguir colonizando a nadie. De esta pandemia va a salir, se los digo, y yo lo creo, ¿saben? De esta pandemia va a salir un nuevo mundo, y es un nuevo mundo de comprensión, incluso en liderazgos, en todo el mundo, nuevos liderazgos, pues los pueblos están viendo lo que pasó, están viendo cómo se hacen rebatiñas, es lo que voy a presentarle ahorita. El capitalismo, su naturaleza es depredadora, y el capitalismo, el neoliberalismo, en este momento demostró que no es capaz, no puede, no es su naturaleza salvar a nadie. Vamos a ver el siguiente video. Rueda. A medida que aumentan los casos positivos de COVID-19 en Cuba, la nación caribeña sufre las consecuencias de la extraterritorialidad de la ley Helms-Burton. Según nos informa Luis Chirino, el embargo de Estados Unidos ha bloqueado un envío de suministros médicos procedentes de China para ayudar a combatir la COVID-19. Los funcionarios de salud cubanos que luchaban contra el COVID-19 contaban con una donación de mascarillas, kits de diagnóstico y ventiladores a fines de marzo por parte del gigante de comercio electrónico chino Alibaba y la Fundación Jack Ma, pero el embargo comercial y extraterritorial de Estados Unidos contra Cuba impidió que llegara. Esto se debe a que la compañía estadounidense contratada por Alibaba para entregar el envío se retiró en el último minuto, citando las reglas del bloqueo a pesar de las excepciones del embargo para alimentos y asistencia médica. El embajador de Cuba en Beijing, Carlos Miguel Pereira, denunció la acción en un artículo publicado en el blog de Cuba en China, señalando que las cosas para Cuba siempre son más difíciles y agregando que ni en tiempos de pandemia a los cubanos se les permite respirar tranquilos. Por su parte, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel culpó en su cuenta de Twitter a la política estadounidense de sanciones contra la isla por frustrar la llegada de la ayuda médica. Durante años, la comunidad internacional ha pedido a Estados Unidos que retire el embargo de casi 60 años, con un impulso aún mayor proveniente de grupos de derechos humanos para levantar el bloqueo durante esta pandemia de coronavirus. Cuba siempre ha sido un país solidario y así lo mostró cuando se acercó para ayudar a China, contribuyendo con uno de sus productos biotecnológicos más emblemáticos para tratar a los pacientes chinos, el interferón alfa 2B. Incluso ahora, cuando los cubanos están luchando fuertemente contra el COVID-19, con un número creciente de pacientes, todavía ayudan a otras naciones. El mes pasado, la mayor de las Antillas acogió un crucero británico varado con personas enfermas a bordo para que pudieran ser enviadas a su país de origen. Y cientos de especialistas médicos cubanos han sido enviados a otros países en todo el mundo, dejando atrás a sus propias familias y a su pueblo. La expansión del virus está llevando a la mayoría de los países a demandar una cantidad de material sanitario muy superior a la oferta existente. Esto provoca
que la obtención de estos equipos se convierte en una puja en la que ninguna compra, ¿verdad, Javier Rodríguez Carrasco?, sea prácticamente real, ¿no? Pues has dicho la verdad, porque esto de obtener material sanitario se está convirtiendo prácticamente en una subasta, como si se tratara de una obra de arte, y se están disparando los precios, incluso se habla de mercado negro. Vamos a ver algunos de estos episodios, algunos de estos escenarios que nos están dejando, bueno, pues realmente sobrecogidos. Por ejemplo, empezamos en Alemania, donde se estaba hablando incluso de una nueva economía, de una economía de piratería. Se acusaba a Estados Unidos de haber desviado, bueno, pues un lote, lo vemos como un acto de piratería moderna, decía uno de los senadores de Berlín, que después se ha retractado, decía que ninguna compañía de Estados Unidos estaba detrás de esa confiscación de material sanitario. Alemania no es la única voz que clama por estos cambios. En Francia, por ejemplo, bueno, pues se habla de pagos, Javi, de 2 a 3 veces el valor superior de lo que podría costar una mascarilla, un respirador, los guantes del material sanitario en sí, ¿no? Estados Unidos dice que paga 3 o 4 veces la cantidad que pagamos, y dice que se paga en efectivo. Para que nos hagamos un poco la idea de cuál es el escenario, vamos a escuchar a este político francés. Mira, atentos. Las mascarillas tenían que llegar por la tarde de la siguiente jornada. Lo digo con preocupación, porque junto con otras regiones encargamos 60 millones de máscaras. Pero directamente en el área de carga, los estadounidenses compraron nuestro pedido pagando en efectivo. El avión que debía volar a Francia se dirigió a Estados Unidos. Estamos hablando de cash, de dinero en efectivo, de cómo se está triplicando, por ejemplo, el precio, de si hay confiscación o no, pero también se está hablando del abastecimiento. Hay países que tienen, bueno, pues mayor poder adquisitivo, y en este caso, por ejemplo, Brasil dice que no ha podido tener todos los pedidos que ellos querían, porque, por ejemplo, Estados Unidos había mandado 23 aviones de carga a China para llevar materiales, y decía el ministro de Sanidad que ellos no tenían esa capacidad, y por eso el destino que tenían, ese pedido de equipo médico, pues no había sido concluido. Y en nuestro país, por ejemplo, en España, Javi, uno de los casos más polémicos que ha habido son esos 150 respiradores que decían que se habían quedado en Turquía. Se hablaba de un avión que llegaba de China que se lo había quedado Turquía. Finalmente eso era una fake news. Los respiradores estaban fabricados propiamente en Turquía, y hay que decirlo, ¿no? Turquía hace un mes ha puesto restricciones a esa exportación, no solo de material sanitario, sino también de otro tipo de materiales. España, de hecho, desde que está el estado de alerta, ha prohibido exportar material sanitario, y también incluso ha intervenido en el sector privado. Y vemos también, por ejemplo, pues este caso, envío de máscaras de Suecia con destinos España e Italia, y había la duda de si habían sido retenidos durante 15 días en Francia. Como vemos, la COVID, esta pandemia, nos está dejando unos escenarios en el que parece que algunos agarran al sálvese quien pueda, ¿no? Mientras el coronavirus sigue golpeando con dureza a Estados Unidos, que sigue siendo, además, recordemos, el epicentro de esta enfermedad y está viviendo las horas más críticas de la pandemia, Donald Trump volvió este martes recargado a uno de sus temas recurrentes, que es poner siempre a China en el centro de las responsabilidades por el coronavirus, y especialmente en las últimas horas, en conferencias de prensa, las que da en la Casa Blanca, Trump, bueno, ya se venía mostrando particularmente molesto con los cuestionamientos de algunos periodistas. El lunes incluso le preguntaba permanentemente a una de las periodistas si trabajaba para un medio financiado por Beijing. Pero bueno, en fin, este martes decidió sumar un nuevo e inesperado blanco de críticas en este sentido, y es ni más ni menos que la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Lo arruinó todo, dijo Trump en su cuenta de Twitter, y agregó: por alguna razón la OMS, que está en gran parte financiada por Estados Unidos, está muy centrada en China. Vamos a empezar a darle un vistazo a esto. Y finalizó diciendo: afortunadamente rechacé su consejo de mantener abiertas nuestras fronteras con China, esto haciendo referencia, claro, a la decisión de cortar los vuelos con el país asiático el 14 de enero, porque ¿por qué nos dieron una recomendación tan fallida?, se preguntaba también en ese tuit Donald Trump. Bueno, vamos a recordar que prácticamente desde que comenzaron sus conferencias de prensa, es muy criticado por referirse al coronavirus en varias oportunidades como el virus chino, precisamente. Cada vez que le preguntaban
preguntaban por eso, el presidente intentó bajarle el tono al cuestionamiento y se mostraba, bueno, molesto por el tuit del portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lijian Zhao, que hace un tiempo, recordemos, había posteado que, bueno, el virus podría haber sido ingresado a China por militares estadounidenses. Bueno, al respecto, el propio funcionario chino respondió lo siguiente. Vamos a escucharlo. La duda que sembré en mi Twitter era una respuesta a la estigmatización de China cometida anteriormente por algunos políticos estadounidenses. También reflejaba la indignación de muchos ciudadanos chinos sobre estas prácticas. En este momento, la comunidad internacional solo puede ganar reforzando la cooperación. Y hay que sumarle a todo esto una publicación del New York Times que asegura que uno de los principales asesores comerciales de Trump, estamos hablando de Peter Navarro, había advertido en un memorándum a fines de enero ya que la Casa Blanca, a mediados de enero, que la Casa Blanca que no tomara, que si no se tomaban medidas, una pandemia por el coronavirus le podía costar billones de dólares a la economía de los Estados Unidos, pero además iba a poner a millones de personas en riesgo o riesgo de enfermedad o riesgo de muerte. Una advertencia que se repitió después el 23 de febrero con otro informe donde calculaba unos 100 millones de infectados y 2 millones de muertos, Navarro. Y esto contrasta, por supuesto, con lo que Trump siempre sostuvo, de que la epidemia vino de la nada y que entonces su administración no podía prever el alcance que podía tener en el país el coronavirus. Hay que decir que Navarro es de hecho uno de los hombres más cercanos a Donald Trump en estos momentos. Ha destacado de hecho en los últimos días incluso por cuestionar a Anthony Fauci, el epidemiólogo más importante del país, y que recordemos, desde que todo esto empezó, hace hincapié en la importancia del distanciamiento social y la cuarentena generalizada para contener los contagios. Fauci. Bueno, Donald Trump no solo nunca accedió a pedirle a todos los gobernadores de todos los estados que implementen estas medidas de cuarentena, sino que hoy también fue un paso más allá y en su cuenta de Twitter le pidió a los estadounidenses en Wisconsin que salgan de sus casas y que vayan a votar en la primaria demócrata, algo que había intentado frenar el gobernador de ese estado y que a instancia de los republicanos y de la justicia finalmente no pudo hacer, y por eso se están realizando las votaciones allí en medio de las recomendaciones generales de cuarentena para frenar el coronavirus, con largas colas en los colegios electorales. En una videoconferencia de prensa, el portavoz de la Cancillería de Irán, Sayed Abbas Mousavi, señaló que las sanciones son una decisión política unilateral que viola la resolución 2231 del Consejo de Seguridad de la ONU y ha sido repudiada por tribunales internacionales. En este sentido, el vocero denunció que esta política injusta e ilegal estorba y entorpece los esfuerzos de Irán en la lucha contra la pandemia del COVID-19. Nosotros hemos hecho saber al mundo y al propio Estados Unidos que estas sanciones son ilegales e inhumanas y deben ser levantadas. Todas las sanciones deben ser levantadas, especialmente en esta situación marcada por el coronavirus. Si los estadounidenses no ayudan, al menos no deben obstaculizar el apoyo de otros países y deben permitir y facilitar las transacciones solicitadas por Irán para satisfacer sus necesidades básicas. Mousavi reiteró que Irán nunca pide ayuda a Estados Unidos, sino que solo clama por sus derechos inalienables y el acceso a sus propios recursos y fondos, congelados en todo el mundo por las sanciones unilaterales aplicadas por el presidente estadounidense Donald Trump. En este contexto, el vocero pidió a la comunidad internacional que no tolere el unilateralismo de Washington y cumpla con sus obligaciones hacia Irán. Desde aquí pedimos nuevamente a todos los países del mundo, a las naciones cultas, libres y concienciadas, que ignoren estas sanciones infundadas, ilegales, inhumanas y no toleren el acoso de los estadounidenses. Nuestras expectativas son que al menos no apliquen estas sanciones para que juntos podamos superar esta situación. Fíjese, a Donald Trump no le advirtieron, o sea, le advirtieron no una, sino varias veces, le advirtieron lo que venía. Pero es su naturaleza, es la naturaleza del capitalismo, de lo que él representa. Ellos pensaban que al distanciamiento social, menos producción, menos dinero. Y resulta que lo que están provocando es una hecatombe económica
producto de eso precisamente, la irresponsabilidad de no haber distanciado socialmente al pueblo norteamericano. Ahora, yo estaba pensando algo hoy, una loquera mía, porque vi la noticia del líder iraní, y es verdad, esta pandemia va a dar lugar a un nuevo mundo, en donde obviamente tendremos a China, tendremos a Rusia, tendremos a Irán, fortalecidos, y yo no digo fortalecidos económicamente, fortalecidos moralmente, eso sin contar lo económico. Pero es cierto, nosotros al frente tenemos el Mar Caribe. Yo recuerdo que en una oportunidad el comandante Chávez explicaba que nosotros llegamos a la isla Las Aves, que es más o menos casi la misma distancia desde la costa hasta la isla Las Aves. Eso es territorio marino venezolano. Es territorio venezolano. Más o menos la misma distancia, no tanto, ¿no? Pero más o menos la misma distancia hasta la punta del territorio Amazonas, del estado Amazonas. Obviamente cuando nosotros decimos, tenemos nuestra línea marítima, territoriales, nuestra. Y hacia el lado derecho, obviamente tenemos las líneas internacionales. Estados Unidos nos pretende poner un bloqueo naval. Yo en este momento, pensando aquí, en ese nuevo mundo que viene después de la pandemia, ¿será que Estados Unidos será capaz de parar un buque que venga de Rusia o que venga de China o que venga de Irán por aguas internacionales, en donde Estados Unidos, con todas las ganas que tenga, así diga que es dueño del hemisferio occidental, irá a parar un buque chino o un buque ruso que venga de allá, que estemos comerciando con ellos? Eso forma parte de las peticiones que hace Irán y de las que yo me hago eco. Sí, ¿por qué no? ¿Y por qué nosotros no le decimos a Estados Unidos qué carajo tienes tú que ver con las aguas internacionales? ¿Y por qué yo no puedo recibir mercancía? ¿Por qué yo no puedo comerciar con Rusia? ¿Por qué yo no puedo comerciar con China? ¿Por qué yo no puedo comerciar con Irán? Y es cierto, el llamamiento que hace Irán es totalmente legítimo. Esto no es que le estamos pidiendo a Estados Unidos ayuda ni permiso para andar en aguas internacionales, no, para nada, no señor. Es simplemente, sus sanciones son sus sanciones, y sus sanciones tienen que ver con su territorio. En esto hay que ser muy claro, es su territorio, pero no es extraterritorial. No es como que si estuviéramos en el oeste, en el lejano oeste, donde ellos agarran y mandan, llegan a lo que explicaba Salgueiro al principio. Bueno, es que yo considero que Venezuela es mi enemigo, entonces, y es una amenaza, como decía el señor Obama, es una amenaza inusual, extraordinaria contra mí. Imagínense, Venezuela amenaza de Estados Unidos y que yo tengo el derecho a invadir o a meterme en aguas territoriales venezolanas o decirle a un buque chino o un buque ruso o un buque iraní, tú no puedes traerme mercancía. ¿Cómo es eso? ¿Y a cuenta de qué? Esto es bueno que lo vayamos pensando, porque lo que viene es más o menos eso, es la rebeldía mundial en contra de la imposición norteamericana, de ese coloniaje que ya está caduco, ¿saben? Porque lo que viene para Estados Unidos, sobre todo, porque son culturas diferentes. Miren, nosotros estamos acostumbrados, lo decía Pepe Mujica, lo voy a poner ahorita, nosotros estamos acostumbrados a ver todo desde la visión occidental y no entendemos que cada país tiene una historia. Asia tiene una historia, tiene costumbres, tiene una visión de nación. ¿Por qué China logró controlar el coronavirus? No, eso es un país autoritario. No, ya voy. ¿Qué es autoritario? Autoritario es que todo un pueblo piense en colectivo y diga, tenemos que enfrentar un problema entre todos. O lo que es la mal llamada libertad por parte de los norteamericanos, de decir que cada quien hace lo que le da la gana, que hay unas leyes.
pero que cada quien hace lo que le da la gana y el derecho inalienable del individuo, por encima de la vida a veces, por encima de la vida. No, tenemos historias diferentes. Y eso, Estados Unidos, con su tan pregonada democracia y libertad, no la puede imponer al mundo. Su visión occidental y la visión eurooccidental que quieran imponerle a los países de Asia, a los otros países del mundo, que los llaman autoritarios. No, resulta que a todos los países a los que se les llama autoritarios son los que han controlado el coronavirus. Porque simple y llanamente, lo repito, el neoliberalismo y el capitalismo no pudieron hacerlo. Vamos a ver a Pepe Mujica. Pepe Mujica suelta sus peroratas y es más acertado que nunca, porque él habla de eso. Estados Unidos tiene que irse acostumbrando que hay un nuevo mundo está naciendo. Y ese nuevo mundo no tiene por qué obedecer a las leyes que trató de imponer Estados Unidos a sangre y fuego. No puede. Vamos a ver a Pepe Mujica. Rueda. Hoy con esta pandemia, ¿cómo crees que va a ser este nuevo orden mundial? Mirá, todavía no se puede hacer futurología, pero pienso que hay muchos peligros por delante. Nos puede traer una epidemia de nacionalismo. El nacionalismo es una cosa positiva para la libertad de los chicos, para la independencia de los débiles. Pero el nacionalismo extremo es terrible en el manejo de las grandes potencias, porque siempre es a costilla de los débiles. Desatamos una civilización que no la dominamos, nos domina a nosotros. Lo único que importa es la acumulación. ¿El mercado le está ganando también en la pandemia a la política? Por supuesto. Debe haber una guerra de laboratorio, quien saca la vacuna primero y los remedios que ni te cuento. Desde luego. Porque en toda crisis hay ganadores y perdedores. Estate tranquilo que en esta crisis va a haber gente que va a explotar las leyes del mercado a su favor. Ahora, tenemos que entender que más que nunca tenemos que pensar en los sectores más débiles y de alguna manera tratar de compartir lo que tenemos. Porque ahora tenemos la crisis de la pandemia, pero pasado mañana tenemos las consecuencias. 3.000 y pico de millones de personas en este mundo haciendo cuarentena y parados, y eso es demasiado para que no nos salpique a todos. Vamos a tener crisis de precios. La celulosa bajó el 30% ayer, el petróleo está a precio ridículo, etcétera, y vamos a ver qué pasa en la balanza internacional de lo que vendemos. No hay nada estable, está todo en juego. El término clase media no sirve para un carajo, ¿viste? Porque por eso mismo, porque es del medio. Entonces no es ni chicha ni limonada, ¿viste? Entonces vos tenés una clase media que es el pobrerío que levantó un poco, que guarda porque a veces tiene mentalidad de piojo resucitado, que es el peor. Porque lo importante en la vida no es triunfar. Lo importante es volver a empezar cada vez que uno se cae. Por eso, nada de flojedades, ni automimosearse, ni tenerse lástima, y qué horrible, qué espantoso. A mal tiempo, buena cara, y vamos arriba. A nivel global, ¿le tienen miedo al avance de nacionalismos, a que cambien las cosas, que se aproveche esto para otro tipo de políticas? Sí, porque hay una disparada tecnológica terrible. Ahora te matan a control remoto, sin siquiera poner la cara. No tenés ni a quién tirarle. Hay una fenomenal disparada tecnológica. Te matan la poesía, murió el espíritu, murió el alma.
la ciencia contemporánea está condenando eso que llamamos libertad. O mejor dicho, define si por libertad entiendes seguir tus deseos y tus inclinaciones, la libertad existe. Si por libertad entendés que tú puedes crear tus deseos y tus inclinaciones, la libertad no existe. Entonces, este mundo tecnológico y de avance científico es pavoroso. Nos dejó sin religión, nos dejó sin alma, nos dejó sin espíritu. Recién hablaba de la libertad, y si uno ve los países por ahí de regímenes más autoritarios lograron controlar la pandemia, y aquellos que priorizaron la libertad individual y no pusieron controles, se les fue de las manos. ¿Hay que cuidar la pandemia a costa de la libertad? Autoritarismo existe por todos lados. No le achaquemos a Medio Oriente confuciano con otra filosofía que no es cristiana. Es otra historia. Que eso es fruto del autoritarismo. No. No. Eso es fruto de una cultura distinta, de raíces distintas. Son distintos. Te quería contar. En la década del 90 hay una crisis de parálisis en la economía japonesa y fueron los fenómenos del Fondo Monetario, la mayor parte norteamericano, y le recomendaron al gobierno que iba a incentivar el mercado. Por eso le había pasado siempre en Estados Unidos. ¿Y qué le pasó en Japón? Fue peor, ahorraban más, porque tienen una cultura de ahorro. ¿Te das cuenta? Hay que creer que hay cultura subyacente en la subliminalidad de los pueblos que son distintos. Nos cuesta entender que el mundo árabe con sus claves es otra historia, que el mundo asiático es otra historia, y nos creemos los occidentales porque el capitalismo y el adelanto tecnológico se dio en el Canal de la Mancha, que somos los creadores del huevo de la historia. No, señor. La cosa es más complicada, hay diversidad. Entonces los tipos son distintos. ¿Qué autoritarismo ni autoritarismo? Mira a los japoneses, el campeonato del mundo. La gente juntaba los puchos cuando terminaba el partido, juntaba toda la basura en el estadio y la montaña. Anda a pensarlo eso en nuestros países. En Tokio, es un país capitalista, con democracia, con todo lo que vos quieras. En Tokio juntan la basura 2 veces por semana. No encontrás basura en ningún lado. Y la sacan en 6, 7 colores de bolsa distintas, todas clasificadas. Anda a hacerlo acá. Imposible. ¿Por qué? Porque son colmenares, tienen otra cultura. ¿Cree, Pepe, que los países líderes tienen un deber moral frente a los más pobres en esta pandemia? Estamos navegando en un barquito que se llama Tierra y con una interdependencia cada vez más creciente. Más claro, los pobres de África no son de África, son de la humanidad. A la corta o a la larga nos va a salpicar a todos. Tendríamos que pensar por todo el planeta y tomar medidas por todo el planeta. Estamos inventando pavadas para hacer la acumulación y no atendemos necesidades básicas. Despilfarramos un montón de plata en porquerías inútiles y no atendemos cuestiones que son centrales. Pero los intereses inmediatos son más fuertes que las decisiones globales de largo plazo. No sé si hemos llegado a los límites del hombre. Yo sé que es difícil hacer futurología porque es algo que está cambiante y puede cambiar mañana, pero ¿qué cree que va a pasar? Creo que vamos a vivir una época relativamente convulsionada, con mucho inconformismo por todas partes. Porque en esta etapa, el capitalismo que defino, estamos en una etapa consumista, esencialmente. Una cultura que es favorable a la acumulación en gran escala. Vamos a sentir la aguja y el peso de la crisis económica
y eso va a caer sobre nuestras expectativas subliminales de muchísima gente, y va a producir mucho inconformismo. Puede haber brotes de salidas nacionalistas, de cada cual se corte por la suya, etc. Me parece que la presencia de China va a seguir creciendo en el mundo, nos guste o no nos guste. Pienso que los países asiáticos cada vez van a pesar más y cada vez va a pesar menos Europa, que está vieja. Y que hay cambios en todas las relaciones de poder del mundo. Nunca vi que las grandes potencias cuando entran en decadencia no se sacudan. Va a traer inconformismo. Mire, ya estamos entrando en la parte filosófica, política. No es solamente en el contexto geopolítico mundial, sino en el contexto venezolano. Por eso es que yo decía siempre, yo siempre he dicho que el comandante Chávez fue visionario, siempre fue visionario, Fidel fue visionario. A nosotros nos impusieron una cultura, lo dice mi generación. Te estoy hablando que mi generación es la primera que sintió el impacto de la cultura norteamericana. Mi generación fue la primera que se vio bombardeada por la cultura norteamericana. Pero realmente la generación anterior a la nuestra era una generación más nacionalista, más ahorrativa, más de su territorio, ¿saben? O sea, ese nacionalismo sano que buscaba, por ejemplo, en tiempos de Cipriano Castro, que buscaba proteger los intereses de la nación. Nosotros tenemos que rescatar los valores. ¿Por qué? Porque esa cultura, la cultura norteamericana, ¿qué favoreció? Favoreció la acumulación, favoreció la corporatocracia, favoreció a las transnacionales, favoreció a los gringos. Nosotros fuimos esquilmados una y otra vez desde el momento en que los gringos vieron burbujeando el petróleo en tierra nuestra. Incluso antes, con el hierro. ¿O es que ustedes creen que los gringos no sabían lo que estaba pasando aquí, lo que había aquí? El comandante Chávez citaba siempre a Simón Rodríguez. O inventamos o erramos. Efectivamente, como dice Pepe Mujica, lo que viene es una crisis económica de proporciones enormes. Pero ¿qué pasa? El imperialismo va a tratar el que tenemos en el norte, va a tratar de tomar lugar otra vez y no va a poder. ¿Por qué? Muy simple. Rusia ha ido desarrollando no solamente un nacionalismo que la proteja y que se convierta en referencia mundial en cuanto al intercambio, digamos, equitativo con las demás naciones. El caso de China con la ruta de la seda, involucrando a las demás naciones para que cada uno obtenga la ganancia que necesita para su pueblo. Pues dice Pepe Mujica, es verdad, los pobres no tienen nacionalidad, los pobres son de la humanidad. Y la cultura capitalista está en este momento no solamente cuestionada, está cayéndose a pedazos. Simple, porque no pudo solventar una crisis como la del virus, como la del coronavirus, como la del COVID-19, no pudo. Y no pudo por su naturaleza depredadora, porque no le importa la vida, está por encima de la ganancia, por encima de la vida.
Nosotros tenemos una oportunidad enorme ahora mismo, y cuando digo, Asia tiene una cultura del ahorro, sí, nosotros la teníamos. A nosotros nos impusieron una cultura. Nosotros teníamos una cultura comunitaria desde nuestros indígenas. ¿Qué nos impusieron? Nos impusieron la visión europea. Y no estamos, aquí no nos vamos a poner a decir que le vamos a echar la culpa a los 500 años después de la conquista, no. Estamos echándole la culpa a lo que fue esa expansión desde la colonia, desde la conquista, desde la colonia, hasta lo que fue el coloniaje norteamericano. Y a partir del año 45 la imposición de una moneda que no tiene valor, porque los señores norteamericanos tienen una maquinita que imprime los billetes y puede endeudarse hasta la madre porque simple y llanamente puede seguir imprimiendo billetes. Eso nosotros estamos claros ya. Y nos parece en este momento infantil que nosotros permitamos que ellos sigan manejando la economía mundial de acuerdo a sus intereses, nada más que por el simple hecho de que nos impusieron una cultura de acumulación. Eso no es así. Nosotros como pueblo ahora mismo tenemos la oportunidad de resurgir, tomar control de los alimentos, no permitir que los alimentos estén en manos de gente que sea golpista, tomar el control de los alimentos para que nuestro pueblo reciba los alimentos adecuadamente, para que nuestro pueblo reciba sus medicinas adecuadamente, para seguir construyendo viviendas, con todos los problemas que tenemos, con todas las sanciones y la agresión por parte de Norteamérica, nosotros tenemos oportunidad de hacerlo. Y ubicar los aliados. Asia efectivamente, y Rusia, China, Asia va a tomar control. Y Estados Unidos no me puede crear un cerco impunemente ni permitir que yo deje de comerciar con países aliados. No puede. Y les repito, que a Estados Unidos no se le ocurra seguir arrinconándonos y no dándonos salida. Ellos podrán atacarnos, sí, podrán invadirnos, sí, pero repito, a un alto costo que Estados Unidos no puede pagar, menos ahora, y eso hay que decirlo. Diosdado Cabello lanzó un mensaje, mañana va el mazo, pero Diosdado Cabello nos lanzó este mensaje: por favor, colóquenme este sonido a la balita 2, voy a ponerla ya, ahorita mismo, es un mensaje que nos envía Diosdado Cabello al PSUV y a todo el pueblo de Venezuela. A mis hermanos y hermanas de la Dirección Nacional les envío un fuerte abrazo revolucionario cargado de todo el espíritu chavista, bolivariano. Y a través de ustedes quiero hacerle llegar un saludo a mis hermanos y hermanas, desde los jefes de calle, jefes de comunidad, desde los jefes de UEC, los equipos políticos estadales, municipales, parroquiales, pero sobre todo a nuestro militante, al pueblo chavista ese de base, que es incansable, que con tanta conciencia revolucionaria ha encarado este enorme flagelo de la pandemia del coronavirus. Estoy seguro que en Chávez, siempre en Chávez, en Bolívar, nosotros encontraremos el camino de la revolución para salir adelante. Hermano presidente Nicolás Maduro ha batallado muy duro. Nosotros estamos obligados moralmente a apoyarlo en todas las decisiones que tome para salir adelante. Y estoy seguro, así como está esta luna llena hermosa, que nosotros venceremos. Patria o muerte, queridos hermanos y hermanas. Un gran abrazo para todas y todos. Desde aquí, desde nuestra cuarentena, pero una cuarentena creativa, una cuarentena llena de tiempo además para pensar y seguir avanzando y construyendo la revolución bolivariana. Cuídense mucho. Un gran abrazo para todas y para todos. Y un gran abrazo para ti, Diosdado.
Vean bien, vamos a culminar para que ustedes vean la creatividad de la gente dentro de la cuarentena en el mundo. Y gracias a Dios que tenemos agencias de noticias que por lo menos nos permiten ver la verdad y no toda esta basura que está sacando DW, que está sacando AP, que está sacando AFP, que está sacando NSBC, que está sacando todas las transnacionales de la comunicación. Y es mantener la sensibilidad por encima de todo. Voy a regalarles un video, el bolero de Ravel y la novena, o la canción de la alegría de Beethoven. Se pusieron de acuerdo varios músicos a través de Skype y surgió esto. Rueda. Dentro de todo digamos, este virus pavoroso y esta pandemia pavorosa, surge la sensibilidad de los pueblos del mundo. Igual con Venezuela. Ahí nos estaban, y quería terminar con este comentario, nos han estado haciendo una propaganda grosera. Estamos recibiendo a compatriotas, por lo menos en el estado Táchira. Surgió uno por ahí que agarró y sacó un video y después se disculpó porque que no los estábamos atendiendo. Miren, si algo ha demostrado esta revolución es que incluso después que se le ha dado una cachetada hemos puesto la otra mejilla. Nosotros pudiéramos responder de otra manera, ¿saben? Cuando nosotros vemos a un tipejo, y digo tipejo porque son de los que encima de que se fueron, hablaron mal y despotricaron del país, pretenden ser recibidos aquí con vítores, ¿no? Yo no voy a poner el video, yo lo vi. Y voy a hablar como venezolano y voy a hablar, digamos, desde el sentimiento que muchos venezolanos tenemos. Nosotros sí queremos recibir a toda la gente, a los compatriotas que fueron engañados, pero que todavía después de haber sido maltratados en Colombia, y pronto voy a tener que hacer un programa, muy pronto, un programa en donde hablemos de los asesinatos a venezolanos, un exterminio sistemático de venezolanos en Colombia, después del maltrato a que sometieron a nuestros compatriotas en un país como Colombia, que debo recordarle a ese país, debo recordarle a ese gobierno
que nosotros tenemos 5 a 6 millones de camaradas de origen colombiano y colombianos en nuestro país a los que nunca se les maltrató. Más bien, de hecho, con la Revolución Bolivariana, nosotros los recibimos con muchísimo gusto y le llegamos a entregar su cédula. Entonces, cuando nosotros vemos cómo han maltratado a nuestra gente en Ecuador, en Perú, en Chile, en Argentina, y que encima nosotros, y la bondad, nosotros tenemos un presidente que heredó, digamos, aprendió del comandante Chávez la bondad, ¿saben? A veces la bondad excesiva. Porque hay que decirlo. O nunca hay una bondad excesiva, pero la verdad es que a veces vale la pena hacer este tipo de autocrítica. Porque nos hemos encontrado con gente que encima de que se fue y habló mierda del país, fue maltratado allá, llegan aquí, entonces quieren ya definitivamente que nosotros le entreguemos todo. Aquí hay gente que se fue engañada, gente que vendió sus casas, que vendió sus pertenencias porque le vendieron un paraíso allá afuera. Y hay gente que cuando regresó besó la tierra venezolana y dijo, Dios mío, como mi país no hay. Hay que... Yo llamo a la reflexión a todos estos, sobre todo los que salen y quieren ser estrellitas de las redes sociales y se hacen videos. Nos están maltratando. No nos dieron chicha esta mañana. No nos dieron tal. Yo quiero recordarles que en Colombia y en los países a donde ustedes fueron, no solamente que los maltrataron, mataron a mucha gente. Les cayeron encima en las pensiones de mala muerte en donde los metían, ¿saben? Recuérdenlo. Este país, con todos los problemas que tenemos, seguimos comiendo, seguimos resistiendo, seguimos teniendo medicina, seguimos tratando de salir adelante. Con todo el peso del imperio más criminal del mundo y estamos saliendo adelante. Recuérdenlo. Hacer un videíto ahí en la frontera para salir de estrella es una estupidez. Me disculpan, pero yo tengo que decirlo. Yo, Mario Silva, lo digo. Ustedes no pueden seguir engañando a la gente. No pueden salir aquí que porque yo agarré, me bajé y crucé la frontera, entonces ya yo tengo todo el derecho. No, ya voy, un momentico. Ustedes tienen que pasar por un control fitosanitario, un test, una cuarentena. Van a ser tratados como el mismísimo que grabó el video vio cómo se le trató luego. Pero ustedes no pueden venir a imponer después que se fueron, viejo. Entiéndalo. Ustedes deberían de llegar aquí y humildemente aceptar que cometieron un error y que se dejaron engañar. Se dejaron engañar, porque bastante que se lo dijimos. Los están engañando, los están engañando. Sí, había una situación económica terrible. ¿Quién provocó esa situación económica terrible? Lo hemos dicho hasta la saciedad. Ah, pero ustedes se fueron, digamos, por fuerza mayor, porque necesitaban el dinero, todo. Pero ¿cuál? El retorno a tu país, este país del que tú nunca debiste haber salido, tiene que hacerse con humildad. Y no estar haciendo videitos ridículos, que dicho sea de paso, fueron utilizados por NTN 24. Y utilizados por una venezolana, dice ella que es venezolana, que participó en el golpe de Estado del año 2002, si no, pregúntenselo, en una cosa que se llamaba CMT, y es la, digamos, periodista estrella de un canal colombiano, de un canal que ataca a Venezuela continuamente, y ella también ataca a Venezuela. Entonces, si el canal colombiano NTN 24 tiene como prueba el video de un malagradecido que después se dio cuenta que había metido la pata y mandó otro video a las redes, eso no es prueba.
Colombia tiene un grandísimo problema ahorita con el coronavirus. ¿Saben por qué? Porque la oligarquía colombiana quiso seguir teniendo dinero. Y le importa un carajo el pueblo venezolano. La oligarquía colombiana siempre ha actuado, ese narcoestado siempre ha actuado en contra del pueblo, en contra de los campesinos. Por eso es que Colombia tiene el mayor número de desplazados. Colombia es una fábrica de hacer cocaína. Para que venga una persona, un coterráneo, un compatriota, cruzando la frontera, empezar a hablar mal del país. Eso no puede pasar. No. Ustedes quieren ver agresiones, métanse en las redes sociales para que vean cómo están maltratando a la gente en Perú, en Ecuador, en Argentina, en Chile, en República Dominicana, cómo les caen a carajazo cuando los ven en la calle. Nosotros no hacemos eso, no lo hacemos, ni andamos despotricando, ni ponemos, por ejemplo, una persona que agarre y se graba diciendo, tengo coronavirus. ¿Ustedes se acuerdan de ese video? Tengo coronavirus y nadie me ha atendido. No, nuestro país está en capacidad ahora mismo de atender a todos los ciudadanos de este país. Todos, colombianos, ecuatorianos, venezolanos, a todo el mundo. A inmigrantes, no inmigrantes, venezolanos, compatriotas. Nosotros sí cuidamos a nuestro pueblo. Sí lo cuidamos. Y ahora vamos a una masificación total. Vamos en búsqueda de la enfermedad. Vamos a buscarla, vamos a ubicarla. Eso no lo ha hecho ningún país en Latinoamérica. A los que se la pasan alimentando a través de las redes sociales, que nosotros aquí tenemos unas cifras más altas de coronavirus, les recuerdo lo que está pasando en Ecuador. ¿Sabe lo que hizo el señor Lenín Moreno? Aparte hoy trató de desviar la atención con la condena a Rafael Correa, que Rafael Correa dijo no, y el abogado acaba de declarar que Rafael Correa va a las elecciones. Y los acusaron y los sentenciaron a 8 años por cohecho. No. ¿Tú sabes lo que hizo el señor Lenín Moreno? Aparte de irse para las Islas Galápagos a que no lo contaminaran, mandó a hacer unas urnas de cartón. Los videos que se ven, que llegan de Ecuador, son espeluznantes. La gente quemando a su gente, a sus muertos en la calle. Eso usted no lo ven en Venezuela. Y eso solamente le pasa a quien dice que tiene 5 muertos nada más, pero hay 20 en la calle quemándose. ¿Quién oculta las cifras? Nosotros tenemos, y le repito, a partir de la decisión muy acertada del presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, de decretar el distanciamiento social en el momento oportuno, y nosotros tenemos ahora mismo a nuestro país con una tasa muy baja, y repito, vamos en búsqueda de quién es el que tiene el coronavirus para poderlo controlar. Eso no lo ha hecho ningún país en Latinoamérica y tampoco lo ha hecho Estados Unidos, que es la mayor potencia del mundo. Y lamentablemente, eso sí debo decirlo, no hay un noticiero que lo diga. Solamente nosotros somos los que estamos dando esa verdad. Y la podemos confirmar con la OMS, pero la OMS sabe lo que estamos haciendo. Rusia sabe lo que estamos haciendo. China sabe lo que estamos haciendo. Por eso, salir a grabar un videíto para hablar mal de tu país, no, chico. No vale. Ponte a trabajar. Trabaja por tu nación. Tú te fuiste a tratar de ganarte 5, 10 dólares, 15 dólares, 50 dólares más a vender, siendo ingeniero, siendo doctor, siendo médico, siendo técnico. Te fuiste a vender comidita en la calle allá. No vale. Regrésate acá y vamos a montarnos a hacer la revolución, a montar, a construir el país y a no permitir que unos gringos de mierda vengan a ocuparla. ¿Saben por qué la oposición venezolana no sirve para nada? Por eso, porque quieren entregar la nación a los gringos. Y aquí hay un pueblo que en esos barrios está organizado y no va a permitir que eso pase. Y le arriendo muy mal augurio
a los gringos si llegan a atacar a Venezuela. Le arriendo muy mal orgullo, muy mal augurio. Y hay una cosa que también quiero decir. Saben que por ahí viene, nos dijo un exfuncionario de la DEA, creo que es venezolano, habla como venezolano. Nos dijo que nosotros éramos cobardes, que Diosdado y yo éramos cobardes porque en el momento en que nos tocaran 1 centímetro de nuestra tierra, nosotros iríamos por todos aquellos que apoyarían una intervención. No, nosotros no somos cobardes, papi, olvídalo. Nosotros vamos a enfrentar la intervención y la invasión, téngalo por seguro. Pero los que no van a quedar impunes son los que desde adentro han apoyado una intervención, porque esos carajos no son venezolanos. ¿Sabe? Por eso repito, al que vaya a hacer un videíto, piénselo, viejo, piénselo. Piense cómo usted las pasó canutas por allá, por Perú, por Colombia, por Ecuador, por Brasil. Piénselo, piénselo y después haga el video que usted quiera. Pero no hable mal de su patria, viejo. No hable mal de su patria. Yo vi un video de una señora que llorando pidió perdón y de verdad yo sentí que el sentimiento de esa señora estaba en ese momento diciendo, Dios mío, ¿qué fue lo que yo hice? Pero hay gente todavía estúpida que llega y pretende que la revolución no solamente lo reciba, sino que también le aplauda que se haya ido. Eso no va a ser así. Y estoy hablando porque es una sensación, un sentimiento de la mayoría de los venezolanos. Y cuando digo venezolanos, hablo de todas las nacionalidades que confluyen aquí y quieren a esta patria y van a pelear por ella. Chao, nos vemos el sábado.